¿Qué tal mis muchachos? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar sobre la historia de la música. Vamos a hacer un largo viaje desde el inicio hasta la actualidad. Hay muchos facetas, hay muchas ramas y es muy importante que estén pilas porque sí es largo lo que vamos a ver, pero pongan atención. Yo sé que va a estar muy entretenido porque ahora vamos a combinar y sociales, la materia de sociales con la música. Ya hemos analizado matemáticas, hemos analizado lengua, hemos analizado otras materias también y ahora vamos a combinar con sociales. En este caso vamos a hacer un pequeño recorrido de la música a través de toda la historia. Y comenzamos con lo siguiente. Dice historia de la música. ¿De qué se trata esta? Vamos a ver, ¿qué se imagina usted sobre la historia de la música? Obviamente necesitamos pensar que cómo fue la música en la prehistoria. Pongan atención. Vamos a ver varios periodos en la historia de la música. En este caso vamos a hablar sobre la prehistoria, vamos a hablar también en la antigüedad. En la antigüedad estamos hablando entre los siglos 7 antes de Cristo y el siglo 5 después de Cristo. ¿Sí? También la Edad Media, que está del siglo 5 hasta el siglo 15. El Renacimiento está entre el siglo XV y el siglo XVI. Luego viene la época del Barroco, que es del siglo XVII al siglo XVIII. Luego estudiamos la parte del clasicismo, que es de 1950 a 1820. El romanticismo de 1820 a 1910. El siglo XX, que es ya se acerca a lo contemporáneo, y lo que es la música contemporánea, que es lo que estamos viviendo en la actualidad. Vamos a ver la prehistoria. Vamos a ver qué instrumentos podrían haber sido creados en la prehistoria. Hay mucha documentación, bueno, no documentación, hay instrumentos que se han creado en esa época, que de cierta manera se han encontrado ahora como unos restos, y de cierta manera eso ha hecho que podamos deducir que han utilizado hace miles de años los seres humanos que han vivido acá. Entonces vamos a ver, dice, la voz humana prácticamente se utilizaba para imitar los sonidos de la naturaleza. En este caso, como hay aves que imitan los sonidos de los humanos o sonidos, cualquier sonido que escucha, igual los seres humanos en ese entonces imitaban sonidos de la naturaleza, de los pájaros, igual de los animales, de la lluvia, del viento y ese tipo de sonidos. Percusión también, se han encontrado algunos troncos, palos, piedras también que han sido utilizados como instrumentos musicales. Viento, en los instrumentos de viento hay cañas, hay huesos incluso que han utilizado como especie de flauta, y utilizaban eso. Y esto lo hacían en ceremonias mágicas. Ahora voy a poner un video para que usted más o menos se imagine. No es que ha pasado real, pero es algo que para que usted se imagine lo que sucedía en ese entonces. Ojo de Hielo cree que gracias a su cautiva Sapiens podrá repoblar su clan. Quiere tranquilizar a la mujer, quiere seducirla. Le dedica mucho tiempo ya que alberga grandes esperanzas. Desearía tener hijos con ella. Si rechaza sus ofrendas, Neandertal jugará otras bazas. Al igual que las sepulturas, los instrumentos de música más antiguos que nos han llegado son neandertales.
Vas tú. Tatu. Vas tú. La joven Sapiens siente curiosidad por estos hombres, pero no quiere quedarse con ellos. Y ya sabe cómo avisar a los suyos. Bueno, ¿qué tal? Esa es una demostración de cómo posiblemente pudo ser en la antigüedad, en la prehistoria. Bueno, es una historia de una película, de un documental. Bueno, pero esa es la idea. Habían instrumentos que se creaban de los huesos y de lo que encontraban. Ahora pasamos a la siguiente. Eh, Vamos a la parte, aquí están los instrumentos posibles que utilizaban, estos fueron encontrados y por eso se saca esa deducción. Vamos a la siguiente parte. Vamos a la antigüedad. En la antigüedad hay algo muy curioso, hay algo muy importante que, que quizás nos llame mucho la atención. En la antigüedad está un personaje que usted debe reconocerle enseguida. En este caso estamos hablando de Pitágoras. Vamos a ver qué es lo que sucedió. En los hechos importantes de la antigüedad tenemos en el siglo 7 antes de Cristo hasta el siglo 5 después de Cristo. Justamente es la época cristiana, ¿sí? Obviamente cuando nació Jesucristo, eh, es, tenemos los datos que viene desde Grecia prácticamente. La aparición de la escritura fue eh, la, la predominancia de las religiones, ¿sí? También las clases sociales y muchos hechos importantes que sucedió en la antigüedad. Vamos a ver, aquí está sobre Pitágoras, lo que les había yo indicado antes. Este personaje es de esa época y como usted sabe, Pitágoras fue un gran científico, ¿sí? Y en este caso, en la música, este señor se inventó un instrumento. Voy a hablar del instrumento que el señor inventó que se llama el monocordio. Es un instrumento de una sola cuerda, de madera, de una sola cuerda, que él empezó a tocar. Sin embargo, al ponerle el dedo en la mitad de la cuerda, tuvo otro sonido, otras notas, entonces empezó él a designar las notas y a dividir. En este caso se fue creado las 12 notas musicales, como vemos aquí en el gráfico. Tenemos las notas naturales y las notas sostenidos. En este caso tenemos las 12 notas musicales, pero en ese entonces no se llamaban de esta manera. Solamente les pongo para que se den cuenta que estas eran las que designó Pitágoras para dividir a los sonidos en 12 partes.
porque desde el treceavo sonido él se dio cuenta que era el mismo sonido que el inicio, pero era más agudo, entonces se volvía a repetir todo de nuevo. Entonces de esta manera él clasificó por altura del sonido y fueron 12 notas que se separaron y lo que utilizamos hasta ahora. ¿Qué más? Tenemos muchos instrumentos de la época. Había muchos instrumentos de la época. Ahora ya no existen. Muchos de esos ya no existen. Y otros han cambiado y han evolucionado. Prácticamente ninguno de los instrumentos de esta época se tocan ahora. Todos han evolucionado o ya no existen. Ya, esto es en cuanto a la antigüedad. Voy a ponerles un video sobre un monocordio, pero no hay un monocordio en sí de un video de buena calidad como para verlo. Sin embargo, voy a poner un video de un monocordio que tiene varias cuerdas, pero es muy similar al original. Como se han de haber dado cuenta, es un instrumento de madera que tiene una cuerda. Bueno, en ese entonces tenía una sola cuerda y este instrumento se inventó Pitágoras. A ponerles algunos videos que en ese entonces se tocaba. Algunos de esos existen hasta la actualidad, pero ya más elaborados, más evolucionados. Son instrumentos de la época. Ahora ya no existe, la gran mayoría de estos no existen, muy pocos continúan, sin embargo están mejorados. Eso sería la primera parte de esta capacitación, de este curso. Van a ser 3 videos, los cuales es muy importante que continúen viendo los videos, por favor, que estamos recién empezando. Nos vemos en el siguiente video.